Qué bendición, gracias. Quiero llamar la atención al versículo 7, por favor, y 8 del capítulo 8 de Josué, donde acabamos de leer. Dice la palabra de Dios: entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayas tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Dios había visto a su pueblo pasar por algo tan severo, tan difícil. El capítulo anterior, uno de sus compatriotas o colegas o hermanos había tomado el anatema de un pueblo que no tenían que tocar nada. Y se agarró aquello que Dios había dicho que era maldición y se lo llevó a su tienda, y por consecuencia trajo pecado a todo el pueblo, a todo el campamento. Por el pecado de uno todos sufrieron. Es más, dice la Biblia en el capítulo 7, versículo 1 y 2, que su ira estaba encendida contra su pueblo. Ahora, el pecado de uno, pero Dios estaba enojado con todo el pueblo. Porque cuando uno falla en obedecer los mandatos de Dios, afecta a otros. Aunque a veces pretendemos que no. Queremos pretender que mis acciones y mi pecado no tienen nada que ver con mis hijos, no tienen nada que ver con mi familia. Esto es mi vicio, este es mi problema y yo voy a sufrir las consecuencias. Pero no entendemos que cada pecado que cometemos afecta a otras personas también. Pero no se terminó allí, porque Dios no podía estar con su pueblo por el pecado que estaba entre ellos. El pueblo fue y desafió a un pueblo pequeño ahí. Es más, menospreciaron ese pueblo. De todos los enemigos que habían confrontado, era el más significante, el más pequeño. Es más, dice la Biblia que solo mandaron a 3,000 hombres, tan pequeños para una lucha que tenían que terminar fuertemente y destruir este enemigo. Pero mandaron 3,000 hombres, lo menospreciaron. Y cuando llegaron allí, dice la Biblia que 38 o 37 de ellos fallecieron. Hombres innecesariamente muriendo por causa del pecado de un hombre. Dios no estaba con ellos. Y ahora le manda a Josué y le dice: Josué, quiero que entre el pueblo de Dios busques a aquel que ha pecado. Y hicieron un censo y trajeron todos al pueblo y confrontaron a todos, y sí salió a luz: un hombre había pecado. Y admite su falta y admite su pecado, que él había robado del anatema y lo tenía bajo su tienda. Era una ofensa bien grande ante Dios. El hecho que él tomó esa ofrenda, ese oro maldecido, y la tomó bajo su tienda. El pueblo de Dios en esos días acampaban todos juntos alrededor del tabernáculo. Era el lugar estipulado por Dios, el lugar que Dios había determinado, y Dios era el que tenía que ser honrado y glorificado entre ellos. Cuando este hombre agarró el anatema y lo puso abajo de su tienda, lo que le estaba haciendo simbólicamente hacia Dios es que estaba reemplazando a Dios como su fundamento. Y ahora Dios no era quien iba a proveer sus necesidades. Él agarró el oro, que era maldito ante los ojos de Dios, y lo puso bajo su tienda. Es decir, reemplazó, quitó a Dios y dijo: Señor, yo voy a comenzar a depender de este oro. Pues Dios vio tan severo el pecado que dijo: tienen que destruir ese pecado, ese anatema. Y sacaron al hombre Acán y a todos los que estaban bajo su casa, sus hijos, sus propiedades, y los apedrearon, dice la Biblia. La misma gente del pueblo los apedreó. Los parientes, los vecinos, los amigos tuvieron que apedrear a ese hombre y su familia, sus hijos, y todos sus siervos y todos sus bienes. Y al último de apedrearlos, dice la Biblia que los tuvieron que quemar, porque tenían que completamente deshacerse del pecado de entre ellos. Y bueno, qué trauma, qué horrible escenario.
Qué difícil, qué impactante tuvo que haber sido apedrear una familia, ver hijos caer a un golpe de piedra, y qué horrible tuvo que haber sido esa experiencia para el pueblo de Dios. Fue algo fuerte. Dios, sabiendo el corazón del hombre y lo débil que él es, el hombre, tuvo que decir, bueno, ok, ya terminen esto, pongan un altar como recuerdo de lo que acaba de ser, porque no quiero que esto vuelva a suceder. Y uno pensaría que ok, ahora sigamos adelante al siguiente enemigo, y ahora vamos a tener victoria, llegar hacia el Canaán, la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, aquello que Dios nos sacó de Egipto en primer lugar. Ahora vamos a conquistar allá. Pero dijo Dios, no, espérense. Antes de que ustedes puedan disfrutar de la tierra prometida, antes de que ustedes puedan disfrutar de aquel lugar que yo tengo establecido para ustedes, preparado para ustedes, van a tener que tratar con ahí. No pueden dejar algo resuelto. No pueden dejar algo a las medias, porque si no, esto va a regresar para atrás y les va a afectar. Esto va a regresar para atrás y les va a contaminar, les va a detener de gozar las bendiciones que yo tengo para ustedes. Y hay muchos cristianos que estamos batallando con cosas innecesariamente porque no hemos arreglado cuentas del pasado. No hemos tratado con asuntos que es necesario tratar, y todavía estamos ahí sobre nuestra cabeza, sobre nuestra conciencia, en nuestras memorias, aquello que no hemos arreglado, que es necesario arreglar. El pueblo de Dios acaba de ver algo triste y muy horrible suceder. Sus 36 compatriotas habían muerto innecesariamente. Ya había demasiada mortandad. Demasiada mortandad habían visto sus ojos. Ahora están listos para seguir adelante y continuar su peregrinaje en llegar a la tierra prometida. Pero el Señor dice no. Si van a seguir adelante, si han de llegar a la tierra que yo tengo para ustedes, van a tener que tratar con el pasado. Estaban entre Betel y Ahí, el lugar de encuentro con Dios y el fracaso del pasado. Noten el versículo 9. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ahí, al occidente de Ahí, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. De eso quiero hablarles esta mañana, entre Betel y Ahí. Hay muchos cristianos que fueron libertados de Egipto al momento de ser salvos. Gloria a Dios, Dios nos rescató del lodo cenagoso. Pero todavía hay asuntos que tenemos que tratar, fracasos del pasado, algunas cosas que nos detienen de disfrutar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Para que el pueblo de Dios pudiera avanzar y dejar atrás lo terrible o la terrible experiencia que sufrieron, las imágenes de apedrear a su vecino, su pariente, sus hijos, tenían que avanzar. Pero antes Dios les dice: no temas ni desmayes, levántate y sube ahí. Uno pues podría haber dicho: Señor, ¿para qué regresamos ahí? Si salimos ahí avergonzados, nos corretearon, mataron a 36 de nosotros, ¿para qué regresar ahí? Mejor sigamos adelante, otra cosa, otro enemigo. Pero Dios no quería que ellos dejaran ese enemigo a medias. Tenían que regresar y tratar con algo que era bien importante para el pueblo de Dios. De una vez para siempre, tenían que tratar con Ahí, para que puedan llegar a conquistar el final, aquel final de Canaán, aquel lugar prometido por Dios. Tenían que primero conquistar Ahí. ¿Qué habrá entre usted y la tierra prometida? ¿Qué error, qué fracaso, qué pecado hay en su vida? ¿Qué valle de turbación ha visto usted? Antes de poder ver lo que Dios puede y quiere hacer con usted, va a tener que conquistar y quemar ese Ahí. El pueblo de Dios habían prevaricado. Esto quiere decir que habían abusado de su autoridad. Dios estaba con ellos, y por la soberbia de la confianza de que Dios estaba con ellos, se aprovecharon de lo que no tenían que aprovecharse. Reemplazaron a Dios cuando tomaron de ese anatema. Mintieron a Dios, hurtaron, mataron a causa de su pecado.
Hay cosas que se han hecho o nos han hecho, cosas que tenemos que rectificar, cosas que a Dios no le agrada, que no quiere en nuestras vidas en la tierra prometida. Cuando una persona viene a Cristo, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo hemos muerto a nuestros delitos y pecados. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. La obra redentora nos limpia totalmente de toda culpabilidad y pecado y decreto en contra nosotros, dice la Biblia. Pero hay una obra que nos queda a nosotros hacer por nuestra propia cuenta, y no tiene nada que ver con la salvación. Es una obra que Dios nos ha encomendado y que nos requiere de nosotros, y esa es la santificación, la renovación de nuestra mente. Noten conmigo 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, por favor. Dice la Biblia en el versículo 14, por favor. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 15. Si usted no tiene Biblia, por favor sígame con su vista. Si le dieron un Nuevo Testamento, posiblemente tiene estos libros, pero sígame por favor. Dice así la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Brinquen a 2 Timoteo 2:21, por favor. 2 Timoteo 2:21. Dice la Biblia en el versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La consagración, el apartarse para Dios, la santificación es una obra personal que Dios nos ha dejado a nosotros hacer cada día, de ir constantemente y continuamente transformando nuestra manera de vivir. Ahora, Dios es el que transforma vidas, Dios es el que transforma corazones. Dios nos dio una nueva vida en Cristo Jesús, pero quiera o no usted, todavía luchamos con esta carne. Pablo lo expresó de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha constante. Sígame por favor, créame que vamos a llegar a una verdad que va a ser de bendición a usted. Pero tiene que poner atención a propósito. Esto no nomás es unas palabras que hemos puesto aquí. Esta es palabra de Dios, que quiero darles un mensaje de la palabra de Dios. Y si usted no pone atención a propósito, va a llegar una vez más a iglesia y va a ir igual como entró. Yo no sé usted que no está cansado de esa manera de vivir, de llegar a la iglesia y regresar igual como siempre. Por eso el argumento: ¿de qué nos sirve ir a la iglesia si seguimos siendo igual? ¿De qué nos sirve acercarnos a una iglesia si nuestra vida no cambia? Si mi esposo no deja de tomar, si mi esposa no deja de ser iracunda, si mis hijos no dejan de ser rebeldes. ¿De qué nos sirve? Deje de recordarle: no es que la iglesia falla, no es que la predicación falla. Cada quien se lleva lo que viene buscando. Usted es responsable por lo que está escuchando. Y si tan solo en este momento usted dice: Señor, voy a abrir mi corazón y mis oídos a lo que tú tienes que decirme a mí, yo le prometo que Dios le va a hablar a usted. La santificación es una obra instantánea que sucede en el tiempo de la conversión. Dios nos santificó, Dios nos apartó, nos hizo santos en Él el momento de la conversión. 1 Corintios 6:11, por favor. 1 Corintios 6:11. Quiero dar una base antes de entrar al lleno a lo que es la aplicación del mensaje. 1 Corintios capítulo 6, por favor, versículo 11. Unos versículos que probablemente ya conocemos, nomás quiero recalcarlos. Dice así el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Brinquen ahora a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14:
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es bien claro, hermanos, el momento de salvación ya somos santificados delante de los ojos de Dios. Es más, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una promesa de Dios. Noten 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1, por favor. 2 Corintios 7:1, por favor. 2 Corintios 7:1, por favor. Dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? Pablo dice, hermanos, aquí que debemos de perfeccionar nuestra santidad. Es decir, llevarla hasta la perfección o la madurez. Parte de ese proceso de santificación es el atender asuntos de la carne que nos afectan hoy en día. Vayan a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 11. Dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué, hermanos? Eso es una responsabilidad, es algo que yo tengo que decidir hacer cada día. O voy a someterme a esta carne, y dice la Biblia que siembra en la carne segará ¿de qué? De la carne. O voy a someter mi vida al Espíritu, a lo espiritual, y dejar que el Espíritu Santo reine en mi vida y que gobierne mis acciones y gobierne mis pensamientos. Dios, conociendo el corazón del hombre, dijo: antes que puedan seguir adelante, van a tener que tratar con ahí. Esto era la debilidad del pueblo de Dios. No dejaban ir al pasado, no destruían el pasado en sus mentes. Trajeron dioses con ellos de Egipto, se quejaban y anhelaban y codiciaban las cosas de Egipto. No querían sacar a Egipto de sus mentes. Se llevaron gente mezclada entre ellos, gente extranjera. Noten conmigo, regresemos a nuestro pasaje, por favor. En Josué capítulo 8, versículo 35. Josué capítulo 8, versículo 35. Dice la Biblia así: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre quienes, ellos. Eso fue constantemente el error de Israel, que no querían dejar el pasado atrás. ¿Qué hay entre Betel y ahí en su vida? Entre la presencia de Dios y la victoria espiritual. ¿Qué es aquello que le está deteniendo de disfrutar la tierra prometida en su máximo? ¿Por qué es que ahora usted, siendo un hijo de Dios, sigue luchando con cosas que tenía que haber esclavizado y destruido hace años atrás? ¿Por qué es que hay una gran diferencia entre los hijos de Dios aún en una misma iglesia? ¿Por qué es que algunos sí tenemos victoria y otros no? ¿Será que uno es mejor que el otro? No. ¿Será que uno es más fuerte que el otro? No. Quizás espiritualmente habrá unos que son más fuertes espiritualmente. La Biblia lo aclara en Corintios, que los que son más fuertes debemos de ayudar a los que son más débiles en la fe. Es cierto. Pero querido hermano, y escuche bien, es constantemente el problema, aún entre los cristianos más maduros, que seguimos batallando con asuntos que no tenemos que batallar. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de algún pecado. El problema de este pueblo de Israel es que había pecado.
La ira de Jehová estaba encendida contra todo Israel, no solo de Acán. Había pecado en todo el campamento. Por consecuencia, muchos murieron innecesariamente. Aquí estaba el problema. Mientras no se tratara con el pecado, iba a haber mortandad. El pecado, dice Santiago capítulo 1, trae o produce o da fruto a la muerte. Nunca vamos a poder evitar eso, esquivar eso. Cuando sembramos y operamos en el pecado, en la carne, nos va a llevar últimamente hacia la muerte. Pastor, ¿está hablando usted de morir? ¿De que todos vamos a morir? Por supuesto, dice la Biblia que todo hombre va a morir. Está constituido que todo hombre muera, y después de esto el juicio. Todos vamos a morir. Pero estamos hablando de la muerte en esta vida. Hogares muertos, matrimonios muertos, relaciones muertas, consecuencias severas, consecuencias que están muy afuera de nuestro alcance de poder manipular o arreglar. Hay familias que están aquí, que están en sus últimas. Vienen, están aquí sentados, vienen hasta juntos y están sentados los unos a los otros aquí en la iglesia, pero en la casa no hay paz, no hay armonía, no hay amor, no hay cariño, no hay aprecio, no hay alegría, no hay gozo, no hay felicidad. Y lo sabe, y sabe que es la verdad. Venimos apenas a la iglesia y apenas acorralamos a nuestros hijos y ponte más o menos una camisa y ponte más o menos una corbata y vamos a la iglesia y estamos aquí sentados. Y no es que lo estoy juzgando, es que esa es la triste realidad. Algunos no hemos tenido victorias contra asuntos del pasado. Aquí está el problema, que no queremos tratar con los ahís de nuestras vidas. Antes de poder avanzar hacia la tierra prometida, tenemos que tratar con algunas cosas del pasado. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note que dice que tenemos que despojarnos de algunas cosas. Algunas cosas que dice a lo mejor ni es pecado, solo es peso, que te detienen de poder correr la carrera eficazmente. ¿Qué pesos hay en su vida? ¿Qué pecados hay en su vida que no quiere dejar ir, que no quiere soltar? Estoy hablando de la falta de perdón. Hay cristianos aquí que son buenos cristianos a mis ojos, pero tienen falta de perdón en su corazón. Está guardando rencor y se está amargando usted mismo por dentro y no lo entiende, y por consecuencia está afectando su relación, su matrimonio, sus hijos, y ya nadie sabe cuál es el problema porque no ha arreglado asuntos en su corazón. ¿Qué hay en su vida? ¿Alguna música que antes escuchaba, que ahora la trae en su mundo y lo trae a usted en su peregrinaje con el Señor, y anda queriendo seguir al Señor santo, 3 veces santo, al ritmo del mundo? Que cuando bajó Moisés del monte de Sinaí y escuchó escándalo, escuchó como furia, como guerra, y dijo: Dios, no, eso no es música, eso no es guerra, ve para abajo. Y dice: mi pueblo está desenfrenado. Llegó y estaban con los tambores dándole duro a la música que habían escuchado en Egipto. Habían levantado un dios pagano entre ellos, un dios que habían traído con ellos desde Egipto. No lo habían dejado atrás, no lo habían crucificado, no lo habían abandonado, y lo trajeron en su peregrinaje con el Señor. Y así hay cristianos aquí que todavía sigues con un dios del ayer, y usted lo quiere bautizar dentro de su cultura, decir: es que es parte de mi cultura, es que es esta música que no se compara a la música de los jóvenes hoy en día. La música mía por lo menos es calmada, y anda escuchando música que no tiene nada que ver con su vida espiritual, nada que ver con edificarle espiritualmente, nada que ver con hacerle un mejor hombre, una mejor dama, una mejor familia. Pero ahí está escuchando los lamentos y las tristezas de estos cantos, de estos cantantes que no temen a Dios, que toman, que fuman, que viven vidas inmorales, que ganan dinero a costo de gente que está emborrachándose, escuchando esa música barata
barata del diablo que está impregnando nuestros hogares. Oh, ¿qué sirve tener esos cantos del ayer si su vida, su mundo es un desastre? Todavía no quiere dejar esa cerveza. Todavía no quiere dejar el trago social. Ahí tiene en su cuarto, ahí tiene en su cocina aquellas botellas de brandy, aquellas botellas de licor que alguien le regaló y no quiere deshacerse de ellas. Le digo que eso va a ser la ruina para usted. No quiere soltar algún amuleto. No quiere soltar algo que se le dio, algo que tenía en el ayer, algo que ahí está todavía, teniendo un recuerdo en su mundo, recordándole a usted una amistad que no debería estar ahí, un compañerismo, algo que Dios dice, eso es pecado para mí. 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Somos caprichosos, somos rencorosos, somos soberbios y no queremos admitir que eso es del ayer, del viejo hombre, de lo que antes éramos, y queremos ser cristianos y seguir siendo igual. Perdóneme, cristiano, Dios nunca lo va a usar a usted a su máximo, a su potencial. Usted nunca va a ver lo que Dios quisiera hacer con su vida, lo que Dios pudiera hacer mientras usted sigue siendo el mismo del ayer. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante de comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria ¿de quién? De Dios. Todo lo que usted tiene en su vida debe ser para la gloria de Dios. ¿Qué hay entre ahí, en Betel y ahí en su vida que no debe estar ahí? ¿Qué hay en su vida que no es para la gloria de Dios? ¿Es una amistad a través de Face que está socializando con alguien que su esposo no sabe? ¿Qué hay en su vida que no es para la gloria de Dios? ¿Es su manera de hablar? ¿Todavía suelta malas palabras con los compañeros del trabajo? ¿Habla como la idioma barata y sucia de México que se está cargando ahorita? ¿Que para todo dicen una mala palabra? ¿Usted sabe de qué estoy hablando? ¿Y usted cree que como cristianos eso está bien? ¿Usted que está bien, que le agrada a Dios? ¿Cómo hemos de ver la mano de Dios obrar? ¿Cómo hemos de ver la bendición de Dios en nuestra vida si no queremos tratar con el pecado del ayer? Note que cuando José se indignó y comenzó a orar al Señor y se rasgó las vestiduras y se indignó y: Señor, ¿cuál es el problema? Dios rechazó su oración. Dios le dijo: levántate y ¿qué estás haciendo orando? Hay pecado en el campamento. Muchos venimos al altar domingo tras domingo pegando nuestro pecho. Ay, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo creo que Dios va a querer decir: ¿qué estás haciendo ahí? Levántate, arregla tu pecado, cambia tu manera de ser, arregla ese asunto de ahí y ya deja de andar en eso y vas a dejar de andar pegándote el pecho aquí. Arregla tu vida. Pero no queremos hacer caso. Dice la Biblia en Isaías 59 que son nuestras iniquidades que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios para no escuchar nuestras oraciones. ¿Cuántas de nuestras oraciones no pasarían más de ese techo a causa de algún pecado? Por eso era necesario, hermano, que el pueblo de Dios tratara con Ahí. Por eso Dios lo hizo regresar y dijo: no, vayan a tratar con Ahí, vayan a arreglar ese asunto.
No, pero Dios, ya nos ganaron. Eso es algo que no, qué vergüenza. No, vayan a tratar con ahí. Si no tratan con ahí como deben de ser, nunca van a tener victoria acá. ¿Qué ahí hay en su vida que no ha tratado, hermano? ¿Qué cosas ha cambiado que no han cambiado, perdón? Yo recuerdo de joven incrédulo, me escuchaba en las fiestas, me escuchaba ir a los bailes. Yo recuerdo la música que escuchaba. Yo recuerdo las palabras que usaba. Yo recuerdo las bebidas que tomábamos los fines de semana. Yo recuerdo las amistades que teníamos. Yo recuerdo los placeres y las cosas que hacíamos para entretenernos. Pero gloria a Dios que cuando Cristo vino a nuestra vida, Dios sacó todo eso de nosotros y nos hizo nueva criatura en Él. Cuando yo tenía 17 años de edad, Dios me llamó a predicar para el Evangelio de Dios. Y yo tenía que regresar a mi escuela secular para decidir yo, o voy a seguir en esta escuela y luego ir a estudiar al colegio bíblico, o me salgo de esta escuela pública. Y solito yo llegué a la conclusión: si yo me quedo en esta escuela pública, con todos mis amigos y todo el pasado que tengo aquí con ellos, y cómo me conocen a mí, y las tentaciones que van a ver, yo dije, yo no la voy a hacer. Conociendo lo débil que soy yo, en ese tiempo le dije, Señor, mejor me salgo. Y fui y me metí a una escuela cristiana. Yo agarré 2 trabajos para ayudar a pagar mi escuela cristiana. Y en ese tiempo mis padres se separaron. Yo tenía que ayudarle a mi mamá con la renta. Encima de la renta, pagar mi escuela cristiana, tenía que pagar los gastos personales y cosas que tenía que hacer. Pero yo sabía que iba a tener que costarme un precio si quería yo ser usado por Dios. Porque si yo me hubiera quedado donde estaba yo, nunca hubiera llegado. Tuve que tratar con ahí antes de poder seguir. Algunos de nosotros pareciera, hermanos, que queremos traer ahí a la tierra prometida. Queremos pretender la bendición de Dios cuando todavía ahí está con nosotros. Imposible. Algo tiene que pasar. Mi caminar cambió. Antes caminaba diferente. Ya ni recuerdo cómo caminaba, pero antes caminaba diferente. Constantemente recuerdo mi mamá decía, camina bien, Andrés. ¿Por qué caminas así? Como payaso, me decía. Yo no sé cómo caminaba, pero le garantizo que algunos jóvenes que están entre nosotros todavía tienen ese caminar aquí. Y dicen ser cristianos. Yo recuerdo el yugo que estaba sobre mí. No descansaba, no dormía. Cada semana, cada semestre tenía que comprar la ropa más a la moda. Tenía que tener los zapatos más a la moda. Tenía que todo, porque vivía con un yugo de quedar bien con los demás. Gloria a Dios que cuando Cristo mira mi vida, Dios rompió ese yugo y dije, ¿qué me importa lo que los demás piensan, si estoy en la moda o no? Fui y comencé a comprar zapatos en la Payless, comencé a comprar ropa en la Target, en la Sears. Bueno, en esos días no había Target, era Gemco. Pero comencé a comprar, ¿saben por qué? Porque comencé a decir, mi dinero mejor lo voy a usar en la escuela cristiana, lo voy a usar para dar ofrenda misionera. A la edad de 17 años comencé a dar a la ofrenda misionera. Comencé a invertir en la obra que Dios quería, que yo quería que Dios me usara. Y Señor, úsame. Comencé a invertir dinero. ¿Por qué? Porque yo sabía, si no trato con ahí, con mi orgullo, con mi soberbia, y lo quemo, lo destruyo, no voy a llegar a ver lo que Dios quiere ver en mi vida. Y hay cristianos aquí que están escuchando el mensaje y estarás de acuerdo o no. Yo no sé, porque algunos están así nomás. No importa, pero el punto es, de seguro hay una I en su vida que no quieres dejar ir. Me pregunto, ¿qué es lo que Dios ya hubiera hecho en su vida? ¿Dónde estaría usándole Dios? ¿Qué iglesia estaría pastoreando? ¿Cómo Dios estuviera usándole? Si usted hubiera tratado con una I en su vida, que ahí está y no quiere arreglarlo. No se haga loco como que este mensaje no es para usted, porque algunos somos expertos en eso, ¿verdad? Yo sé, porque por años yo estuve sentado ahí. Y somos profesionales en esquivarnos del mensaje de Dios, pretendiendo eso es bueno para fulano de tal. O aún peor, los teológicos. Yo no sé si está teológicamente bien con eso. Mientras ahí estamos en ahí, no pudiendo disfrutar de la tierra prometida. Y siempre nuestra vida va a ser, híjole, imagínate
Siempre en nuestra vida hacer lo que hubiera podido hacer Dios, lo que Dios pudiera haber usado, lo que Dios pudiera haber hecho. Yo no quiero vivir una vida que cuando llegue al final me tenga que decir lo que pude haber hecho con tu vida, Andrés, lo que pude haber hecho. Yo quiero poder cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Mi deseo que usted tenga el mismo corazón, porque hay hijos atrás de usted que ellos van a tener que pagar las consecuencias por usted no tratar con ahí. ¿Será un pecado? ¿Será una traición de alguien? Acán había traicionado a sus compatriotas. El pueblo de Dios tenía que sanar de la traición de Acán. Por culpa de él, buenos hombres murieron. Familias se quedaron sin padres. Tenían que regresar a destruir ahí. Dios dijo, la única manera de sanar esta herida de la traición va a ser regresar al mismo enemigo y destruirlo y quemarlo. ¿Quién le ha traicionado en su vida? ¿Quién le ha dolido a usted? ¿Quién se ha aprovechado de usted? ¿Quién le engañó? ¿Quién le mintió? ¿Quién hizo algo a usted que le ha causado sufrimiento y dolor, que usted no ha olvidado, no ha perdonado y por su consecuencia no puede seguir adelante en su vida personal? ¿Quién le ha traicionado a usted? Salmo 55, nótelo, la palabra profética de la traición de Judas a la vida del Señor Jesucristo. Versículo 12. Salmo 55, versículo 12, ya voy en la recta final. Dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. O que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de donde. Las traiciones vienen de aquella gente más íntima en nuestra vida. Míreme acá, por favor, ya voy a terminar. Las traiciones vienen de los más íntimos en nuestra vida. Dice Proverbios 27, 6. Proverbios 27, 6 dice la palabra de Dios así: fieles son las heridas del que ama, pero oportunos los besos del que aborrece. Es algo interesante cómo Dios trata con este asunto de la traición. Él fue traicionado. Él sabe lo que es ser traicionado por alguien que amó, alguien en quien confió. Le hizo Judas, lo hizo el tesorero. De todos los hombres le confió más a él. Le expuso el dinero, le expuso la bolsa de dinero. Eso quiere decir que confiaba más en Judas. Y la persona en cual más confió lo traicionó. Qué horrible es ser traicionado por aquellos en cual más hemos confiado. Salmos 41:9 dice la palabra de Dios: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién le ha traicionado a usted? Que Dios no entiende esa traición. Míreme acá. ¿Quién le lastimó a usted? Que Dios no entiende esa lastimada. Le digo, queridos familias de la iglesia, escúcheme bien. Yo sé a quién estoy hablando esta mañana, porque somos raza, somos de la misma cultura. Somos buenos para guardar rencor. A alguien le abusó a usted, a alguien le hizo un daño, algo sucedió en su pasado, puede ser hasta de su niñez, y ahí está usted no entendiendo que aquello que sucedió ya está bajo la sangre de Cristo. Ya Dios lo cubrió de tal manera que Dios dice: jamás me recordaré de aquellos pecados. Dios le hizo una nueva criatura en Él, aceptos en Él, amados por Él. Antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos familia de Dios. Pero usted sigue agarrándose de aquella traición, de aquel rencor, de aquella lastimada. Y por eso la amargura en vez de felicidad, por eso la derrota en vez de victoria, por eso la tristeza en vez de alegría, por eso el caimiento de rostro
no hay victoria, no hay un rostro victorioso, no hay un amén, no hay gozo, alegría, hay un decaimiento moral, hay un fracaso, un sentir de que soy un cero a la izquierda. Deje recordarle, si usted es un hijo de Dios, usted no es un cero a la izquierda, usted es un hijo del amado, especial en sus ojos. Pero porque usted no ha soltado y ha tratado con aquel ahí, sigue sintiéndose usted víctima de aquel o aquella que le lastimó a usted. Todos aquí, sin duda alguna, creo, tenemos una historia que contar. Cosas que nos daría vergüenza que alguien más lo supiera. Pero ¿sabe qué? Dios dice, si has de ver lo que yo quiero hacer en tu vida, tienes que destruir aquello. Tienes que quemarlo y olvidarlo. Querido cristiano, yo le amo a usted. Yo quiero ser su pastor, quiero ayudarle. Dios me trajo aquí a propósito. Yo sé dónde estoy parado aquí. Dios me tiene aquí. Yo no escogí venir aquí, no lo busqué, no busqué maneras de llegar aquí. Es más, hubiera sido lo más lejos de mi imaginación llegar aquí. Pero yo le pedí desde hace años atrás, Señor, llévame a un lugar donde hay una iglesia que está lastimada, que yo pueda junto con mi esposa ayudarle a sanar. Llévame a un lugar que tiene potencial, que Dios puede usar para llegar al siguiente nivel. Ayúdame a ir a un lugar donde la gente necesita. Y querido hermano y familia de la iglesia, quiero ayudarle, quiero ser su pastor. No nomás quiero ser el predicador, no nomás quiero ser el que grita aquí y predica. Quiero ser su pastor, pero no voy a ser hasta que usted me deje ser su pastor. Que usted comience a obedecer, a escuchar, a entender que no es palabra mía, es palabra de Dios. Estoy peleando fiebre estos 2 últimos días, estoy en fiebre ahorita. Y no lo estoy diciendo por quejarme o jactarme. Estoy diciendo todos los mensajes que no hubiera querido predicar esta mañana. Es este. Pero algo tiene Dios para usted. Algo tiene Dios para usted. ¿Hasta cuándo, querido hermano? ¿Hasta que pierda a sus hijos? ¿Hasta que otros tengan que morir innecesariamente? ¿Hasta que su esposa la sorprende a usted, querido varón, y le diga: hasta aquí, ya me cansé de ti, lárgate, ahí está la puerta, ya no puedo más? Hasta entonces usted va a entender, era cierto lo que el pastor decía. ¿Qué me pasa? Job perdió todos sus hijos y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Salmos 91 dice: caerán a mi lado, al lado mí 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará mortandad. Muchos hemos visto a buenos cristianos caer, o hemos perdido a seres queridos al pecado, a traiciones, a lástimas. Pero tenemos que seguir adelante. El pueblo de Dios tenía que aprender a poner sus ojos en Jesús, no en el hombre. Pedro se preocupó de Juan y Dios le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Cuántos cristianos estamos fijándonos en lo que Él me hizo? En lo que Él me hizo, en lo que es que no está bien lo que Él me hizo, es que no está bien. Alguien tiene que tratar con eso, alguien tiene que rectificar aquello, alguien tiene que, deje que Dios dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya quítese usted de eso su corazón y perdone y olvide y busque la voluntad de Dios en su vida. Necio, corazón duro. Es bueno cuando es alguien más, ¿verdad? En la ausencia de alguien, en la presencia de alguien. Para terminar, tengo que terminar aquí, me queda 1 o 2 minutos. Tenían que destruir ahí, tenían que tomar la ciudad y quemarla. Ahí representaba para siempre su fracaso, su vulnerabilidad, su debilidad, su aguijón. Tenían que tratar con el pasado. Pablo dijo: con Cristo soy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él entregó todo, pagó todo, sufrió todo, para nosotros no tener que sufrir y pagar por todo. ¿Qué hay entre Betel y ahí en su vida? ¿Quién está allí que ya no tiene que estar ahí? ¿Quién es aquella persona que usted tiene que destruir? ¿Hay algún extranjero entre ustedes? ¿Hay alguien que no debe estar ahí? ¿Hay algo que no debe estar ahí? ¿Es el viejo hombre? ¿El licor? ¿Un pariente? ¿Las fiestas? ¿El rencor? ¿Un pecado escondido? ¿Algo de valor del pasado? ¿Alguien que no debería de ser parte de su vida? ¿Qué hay entre Betel y ahí que tenemos que tratar en esta mañana? Examine su corazón. Voy a orar. Examine su corazón. Dice: Señor, ¿qué hay en mí entre Betel y ahí? ¿Qué es lo que tengo que arreglar aquí antes de poder seguir adelante? ¿Qué es lo que tengo que quemar y destruir de una vez y para siempre? Señor, bendice la predicación de tu palabra.